Tenemos aquí a una gran profesional de esta región, es Carolina Robles, cardióloga, bienvenida. Buenos días. Del equipo de Luis gracias. Rodríguez Padial, un placer tenerte con nosotros. Y hablamos de un tema tan importante como necesario para que ustedes hoy escuchen todo lo que vamos a contar aquí, la tensión arterial. Exacto. ¿Qué pensamos? Eso, de momento, yo ya cuando tengo unos cuantos años más me compraré el aparato. Nada, pues la tensión arterial es fundamental controlarla. De hecho, es uno de los enemigos silenciosos que tenemos a nivel cardiovascular. Es fundamental controlarse la tensión arterial. Bueno, hay que escuchar lo que vamos a hablar y también pueden llamar, si así lo desean, para hacer cualquier consulta. 925 28 87 91 o si no, a través del WhatsApp 660 37 3930 y ya verán que le va a contestar nuestra cardióloga. Claro, hay que revisarse de vez en cuando, pero los que pensamos que siempre estamos bien, incluso también tenemos que ir a revisión. También la tensión arterial, además, cuando pasa una cierta edad, todos tenemos que controlarla. Es muy importante, además, en ciertos estados, en embarazo, siempre hay que controlarla. La tensión arterial, para entenderlo, es la fuerza que hace, que tiene que ejercer el corazón para sacar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, una tensión arterial alta equivale a que el corazón tiene que trabajar mucho más y hacer mucho más esfuerzo para poder repartir. Es como cuando se me fue a mí el embrague del coche, si lo comparamos así. Cuando el embrague se va, ya hasta luego que el coche no va a funcionar. Pues si ese empuje que tiene que hacer el corazón para poder bombear nuestra sangre baja o sube, entonces pues seguramente que el motorcillo no va a funcionar. Exacto. Una pregunta, tenemos termómetros en casa todo el mundo. Un termómetro es algo que tú vas a una casa y dices, el termómetro en el cajón. Sí. Aparatos de la tensión no tenemos todo el mundo en casa. No tenemos todo el mundo. Y gente que nos ve de la edad de 60, 50 para arriba, 50 para arriba. Seguro que no tienen aparato en casa. ¿Deberían de tenerlo, doctora? Sí, es muy recomendable tener el aparato de tensión en casa y es algo muy fácil. Yo recomiendo siempre que son mejores los aparatos de brazo en lugar de los de muñeca. Son más exactos los de brazo. Pero eso tiene un problema, que hay veces que la gente se toma la tensión todos los días o 2 veces al día. ¿Eso es bueno o cada cuánto hay que tomársela? No, yo creo que un control normal sería una vez por semana, una vez cada 2 semanas, de vez en cuando, sin obsesionarnos. Y desde luego todos los días, a todas horas, salvo en casos muy concretos de enfermedad, de determinadas enfermedades que sí que lo recomendamos, pero en general un control de la tensión arterial debe hacerse una vez por semana. Y además, el no hacérselo puede conllevar ciertas patologías que tenemos que tener en cuenta. También hay que saber interpretar los datos que ponen en el aparato. Yo el otro día estaba en mi pueblo con mi madre, digo, mamá, tiene los ojos así un poco rojos, mi madre es hipertensa, se toma su pastilleja. Y le digo, los ojos un poco rojos, digo, ¿no tendrás la tensión alta? Dice, venga, vamos a tomarnos la tensión, Juli. Sí. Nos poníamos las dos con el aparato. Dice, a lo mejor es que está un poco tonto el aparato. Digo, no, el aparato no está tonto. El aparato no está tonto, mamá. Creo que tu tensión no está bien. Dice, yo es que muchas veces, y esto lo he oído mucho a mucha gente, pongo el ejemplo de mi madre, pero lo he oído mucho, las tengo muy igualadas, la mínima y la máxima. Bueno, cuando salen muy igualadas hay que volver a tomar la tensión realmente, porque no deja de ser un aparato y a veces puede equivocarse. Pero a veces la máxima a lo mejor no está muy alta y la mínima sube. Entonces lo que tenemos que interpretar es que esa mínima no está bien. No, hay que volverla a tomar. Además, siempre cuando nos tomemos la tensión no nos tenemos que quedar, llegamos rápidamente, nos tomamos la tensión y nos quedamos con esa. No, debemos estar relajados durante un tiempo. Sí, tomarnos la primera tensión, esperar 1 o 2 minutitos y volver a tomarnos la otra vez. Entonces así estamos más relajados, nos hemos quitado los nervios de a ver cómo vamos a tener la tensión y nos quedaríamos con la segunda, con una tensión ya estando relajados. Ahora hablamos de esos valores exactos para saber cuál es hipertensión, pero Jacinta nos pregunta. ¿Qué dice Jacinta? Hola, me han cambiado en 2 ocasiones la medicación por la hipertensión porque me produce efectos secundarios agresivos. ¿Es difícil encontrar una medicación que me regule los niveles? Muchas gracias. Bueno, la verdad que afortunadamente contamos con un montón de fármacos que controlan la tensión. Pero sí que es cierto que cuesta hasta que... Sí, a veces hay personas que tienen la tensión muy resistente y un poco rebelde, Entonces, bueno, pues a veces sí que cuesta encontrar el fármaco, pero ya digo, afortunadamente tenemos muchas familias... Pero se encuentra. Sí, sí. Y que tampoco tiene que renunciar a la gente a buscarlo, porque a lo mejor usted le ha mandado esa pastilla que no le va bien, pues va usted a su médico de cabecera y le manda otra. Exacto. Y van a encontrar la pastilla adecuada de la tensión, porque cada persona tiene su pastilla. Sí,
Sí, sí, sí, totalmente, Yo los hipertensos totalmente. los oigo hablar, pues yo me tomo no sé cuántas, pues Claro. oye, va muy bien esta. Pero Claro. un consejo, por favor, que nadie se automedique. Que yo No. conozco No, a eso dos que están muy cercanos a mí, que en cuanto a tal se toma la pastilla de tensión porque alguien se lo dijo. No, no, no. Además, el medicamento de la tensión tiene que ser pautado por un médico a la dosis adecuada para cada paciente Efectivamente. y luego llevando un control, claro, porque una vez se pone el tratamiento, pero a veces hay que regular la dosis, bajarla, subirla en función de cómo vayan los controles. ¿Cuándo puedo ser hipertensa, Carolina? Cuando yo digo, quizás tenga que ir al médico porque mi tensión siempre está sobre unos niveles determinados. Cuando en varios controles de tensión arterial, ya digo, tomándose la tensión relajado, en el brazo, nos salgan los controles por encima de 140/90. En ese caso, debemos ir al médico para hacernos un screening de hipertensión arterial. Eso es cuando te dicen 14,9, ¿no? Algo así. 14,9. Eso es. Sí, en realidad son yo nunca he sabido- 140/90. Es decir, que si tienen 15,9 tienen que ir al médico. Sí, por supuesto. Y si tienen 14,5, 9,5, tienen También. que ir al médico. Y 14,9 también, porque ya nos indica que la tensión Que hay algo está raro. en los límites. Entonces debemos ¿Y estudiarla. cuál es la correcta entonces? Cuando digo, oh, mira, la tienes bien. Pues 11,7, es muy sí, buena. todo que sea por debajo de realmente de 135, 85, esa sería la tensión ideal, 120, 80, 12,8, como dice la gente. Esa sería la tensión La ideal, tensión por debajo de 140/90. Pero ya cuando está ahí en 140/90 debemos ir al médico. Pero luego están los que dicen, yo tengo la tensión baja, esto es un seguro de vida. No, no hay seguros de vida. Pero aquí eso es una expresión que se dice ojalá lo mucho. hubiera, sí, sí, sí. No hay seguro de vida, ni tener la tensión baja, ni tener el colesterol bueno alto. No hay seguros de ¿Tensión vida. baja puede ser mortal? Es mortal cuando ocurre en el contexto pues de ciertas enfermedades graves. Pero tener una tensión baja, cuando hablamos de una persona generalmente delgada o joven, las mujeres suelen tener la tensión un poquito más baja. Hasta la menopausia. Sí, hasta la menopausia. En esos casos no es ningún problema. Puede ser un problema porque, sobre todo en verano, cuando hace mucho calor, sudamos, nos baja más la tensión y a veces podemos sentirnos un poco ¿Y cuando mareados. estamos un poco agobiados o estresados también nos puede bajar la tensión? No, cuando estamos estresados, nerviosos, con mucho estrés, Nos va a nos subir, sube la nos va a subir tensión, siempre. siempre sube la Están a tensión. tiempo todavía de hacer su consulta, 925 28 87 91. Estabas hablando antes, Juli, de tu madre. ¿Influye el factor genético en Mi la abuela hipertensión? hipertensa, mi abuelo hipertenso y toda la familia hipertensa. ¿Julita Y yo puede voy ser de camino. hipertensa? Sí, cuando tenemos varios familiares hipertensos, esperemos que no, pero cuando tenemos varios familiares hipertensos sí que tenemos cierta tendencia a desarrollar hipertensión. Ocurre lo mismo cuando tenemos antecedentes familiares de colesterol alto, de diabetes, pues en esos casos sí que A tenemos veces la tendencia. hipertensión va relacionada también un poco con el colesterol. Mucha gente que tiene Sí. colesterol alto. Sí, son todos factores de riesgo De riesgo, cardiovascular eso es. y suelen ir a la vez la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, muchas veces también la diabetes, el tabaquismo. ¿La menopausia? La menopausia en las mujeres sí que produce una elevación tanto de los niveles de colesterol como de tensión arterial. Por eso es importante, antes de llegar a esa etapa de la menopausia, tener controlados esos niveles tanto de colesterol como de tensión para evitar que luego la subida va a ser algo que nos va a pasar a todas, Eso es. pues no suba tanto. La pastilla, eso es un seguro de vida. Permítame que te haga estas preguntas Sí. tan básicas, pero Sí, es una manera también de que claro. la gente dice, yo me tomo la pastilla, ya hago lo que me da la gana. Sí, lo que tenemos que hacer, lo que es un seguro de vida es tener la tensión bien controlada. Y si para eso es necesario tomar la medicación, pues por supuesto, hay que tomar la medicación, pero también tenemos que hacer ese control de tensión para ver si la medicación que estamos tomando es la correcta y la tenemos bien controlada. Claro, porque uno, aunque haya estado sano, siempre puede pasar al día siguiente a ser una persona hipertensa o hipotensa. Bueno, ¿O hay algún factor clave? hipotensa no, pero sí que puede ser que con el tiempo, progresivamente, si no nos cuidamos o no prestamos atención a la tensión, de pronto la tensión vaya subiendo hasta que un día lleguemos a ser hipertensos. Y ya digo, es un enemigo silencioso, por eso tenemos que estar atentos. El otro Un día- enemigo silencioso que además con temas a la hora de tomarnos un analgésico, por ejemplo, los hipertensos tienen que tener mucho cuidado con ciertos tipos de medicamentos. Sí. Por ejemplo, me duele la analgésicos, cabeza. sí, sí, sí. Fármacos como el ibuprofeno, Eso los es. antiinflamatorios más potentes, pues sí que pueden subir, vamos, de hecho suben la Suben tensión la tensión, es arterial. mejor para ellos Sí. un Nolotil o un paracetamol, paracetamol. eso es, sí. ¿Y el que va a ser hipertenso seguro o se puede prevenir? O sea, por ejemplo, Se Juli, puede que tiene prevenir, toda la sí. familia,
pues voy a hacer yo este tratamiento a lo largo de mi vida Sí. y no soy hipertenso. Se puede prevenir, sobre todo cuando la hipertensión está relacionada, por ejemplo, con la obesidad. Hay pacientes hipertensos que la hipertensión es por la obesidad, que si se ponen a dieta, a hacer ejercicio físico, a llevar un control adecuado... Eso mismo nos estaba preguntando Jesús Carolina, Sí, que pues, dice que si puede ser un factor de riesgo a la obesidad. Sí, en ese caso, si se hace dieta, se controla mucho la alimentación, el ejercicio físico y se pierde peso, puede llegar incluso a retirarse el medicamento de la tensión, porque se regula la tensión. La sal, debemos comer Mira, el sin otro día sal, mi madre le echó un puñado de efectivamente. sal, a no sé qué estaba haciendo, que ni miré para atrás. Me volví la cabeza y digo, mamá, pero un puñado, Claro, ¿eh? nada, Pero si, hija mía, si tenemos- esto no tiene sabor. Es que Nada, no hay claro, que comer sabroso, hay que En los comer pueblos tirando se a come soso. con mucha sal, Carolina. Sí. Nada, tenemos que acostumbrar Díselo, el paladar... por favor, a todos los espectadores de Pues Castilla-La Mancha, tenemos porque que cuesta, acostumbrar ¿eh? el paladar a comer tirando a soso. Y eso es cuestión de acostumbrarse. Eso es cuestión de fíjate, acostumbrarse. estás diciendo, hay pues, un montón de factores que estás diciendo que tienen que ver también mucho con el riñón. ¿La hipertensión tiene algún tipo de relación con el riñón? Mucha relación, muchísima relación, porque si la tensión está alta, la sangre llega con mucha presión al riñón y eso va haciendo que las arterias a nivel renal también se vayan estropeando y produciendo un deterioro de la función renal. Entonces, los hipertensos de larga evolución, mal controlados, al final también tienen un deterioro de la función del riñón. Es muy importante. Por eso es tan importante controlar la tensión, por eso es tan importante que tengamos nuestro aparatejo guardado en el cajón al lado del termómetro y sobre todo cuando vemos unos valores que no nos gustan, doctora, ir a nuestro médico de cabecera. Y además que vosotros en vuestra clínica lo que hacéis sobre todo es prevenir y es Exacto. súper importante la prevención. Que tomarte una pastilla aunque tengas 40 años no pasa nada. Sí, la Evitas prevención muchos problemas. es lo principal, porque de hecho antes de tratar la enfermedad lo más importante es poder prevenir para que no padezcamos esa enfermedad y si tenemos la tensión bien controlada, el colesterol bien controlado, hacemos ejercicio físico, nos cuidamos bien, pues vamos a ahorrarnos el sufrir un infarto, un ictus y otras enfermedades también muy peligrosas para la salud y muchas veces mortales. Mortales. Maribel tiene 80 años y nos dice que qué valores tiene que tener ella, más o menos de tensión. Pues con 80 años, igual que el resto de la población, la tensión siempre tiene que estar por debajo de 14,9. Por debajo de 14,9, amiga nuestra. Si la tiene usted más alta, al médico de cabecera. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. A Ha sido un vosotros. placer, desde Un luego que placer. sí. Igualmente, Bueno, pues ya encantada. que estamos todos...